¿Alguna vez has sentido un escalofrío tan intenso que te paraliza por completo? Hoy te voy a contar una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. Una historia que te hará mirar tu teléfono de una manera muy diferente. Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y prepárate para escuchar la llamada que nunca debió ocurrir. Todo comenzó apenas 2 días después del funeral de Carlos. Imagina la escena. Una familia destrozada por una pérdida repentina. Carlos, un hombre joven, lleno de vida, había muerto en un trágico accidente de coche mientras volvía a casa del trabajo. El impacto fue devastador para todos, pero especialmente para su hermana, Laura, con quien compartía un vínculo inquebrantable. Estaban en shock, intentando procesar una realidad que se sentía como una pesadilla. Esa noche, 2 días después de despedirse de su hermano para siempre, Laura estaba sola en su casa. La casa se sentía inmensa, vacía, y cada crujido de la madera parecía amplificar su soledad y su dolor. El reloj marcaba casi las 11:47 de la noche, una hora en la que el mundo parece detenerse y los pensamientos más oscuros toman el control. De repente, en medio del silencio sepulcral, su teléfono comenzó a sonar. El sonido agudo rompió la calma y la sobresaltó. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Laura tomó el teléfono y miró la pantalla. Y lo que vio la dejó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda, erizándole cada vello de la piel. El nombre que brillaba en la pantalla era el de Carlos. Su cerebro se negó a procesarlo. No podía ser. Era imposible. Su primera reacción fue racionalizarlo. Es un error, se dijo. Quizás alguien encontró su teléfono en el lugar del accidente y está tratando de devolverlo. Sí, eso tenía que ser. Con las manos temblando, tan temblorosas que apenas podía acertar a deslizar el dedo por la pantalla, contestó la llamada. ¿Hola? Dijo con una voz que apenas reconoció como suya, frágil y llena de aprensión. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Un silencio denso, pesado, que duró varios segundos. No era un silencio normal, de una llamada sin conexión. Se escuchaba un ruido de fondo muy leve, como estática o el zumbido de una radio mal sintonizada. Laura, confundida y cada vez más asustada, volvió a intentarlo, esta vez con un poco más de firmeza. ¿Quién es? ¿Quién habla? Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Una respiración, lenta, pesada, dificultosa. Sonaba increíblemente cerca del micrófono, como si la persona al otro lado estuviera justo al lado de su oído. La sensación fue tan invasiva que instintivamente apartó el teléfono de su oreja. En ese momento, la tristeza de Laura se convirtió en ira. Pensó que alguien le estaba jugando la broma más cruel y de peor gusto imaginable. ¿Quién podría ser tan retorcido para hacer algo así? Justo cuando su dedo se movía para colgar, para terminar con esa tortura, escuchó una voz. Era una voz apenas audible, muy débil y distorsionada por la estática, como si viniera de muy lejos. Pero a pesar de la distorsión, era una voz que ella conocía a la perfección. Una voz que había escuchado 1000 veces, en momentos de alegría, de tristeza, de confidencias. Era la voz de su hermano, la voz de Carlos. Y esa voz, con un esfuerzo agónico, pronunció una sola palabra. Laura. El impacto fue tan brutal que Laura dejó caer el teléfono. El aparato golpeó el suelo con un ruido sordo, pero la llamada no se cortó. Desde el suelo, el altavoz del teléfono seguía transmitiendo esos sonidos del más allá, la estática, la respiración, y entonces, algo más. Un golpe. Sordo y metálico. Luego otro, y otro. Sonaba como si alguien, o algo, estuviera golpeando una superficie de metal desde adentro. Un ritmo desesperado y confinado. Laura, paralizada por el terror, se quedó mirando el teléfono en el suelo, incapaz de moverse. Cada golpe resonaba en su cabeza como un martillazo. Finalmente, venciendo el miedo que la atenazaba, se arrodilló temblando y recogió el teléfono. Lo acercó a su oído una vez más, con el corazón a punto de salírsele del pecho.
Carlos, ¿eres tú?, susurró, con la esperanza y el terror luchando en su interior. Por un instante, solo hubo silencio y el sonido de los golpes, que ahora parecían más frenéticos. Y entonces, la voz volvió a hablar. Esta vez era más clara, más nítida, y sonaba mucho, mucho más cerca, como si estuviera susurrando directamente en su oído. La voz dijo 3 palabras que la marcarían para siempre. No debieron cerrarlo. Y justo después de esa frase, la llamada se cortó. La pantalla volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero para Laura, todo había cambiado. Pasó el resto de la noche en vela, sentada en un rincón de su sala, abrazando sus rodillas, mirando fijamente la puerta, como si esperara que algo o alguien fuera a entrar. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un presagio. No pudo dormir ni un solo segundo. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, lo primero que hizo fue llamar a la compañía telefónica. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien le dijera que todo había sido un error técnico, un cruce de líneas, cualquier cosa que tuviera una explicación lógica. Le explicó al operador, con la voz entrecortada, la llamada que había recibido la noche anterior. Le pidió que por favor revisara el registro. El empleado, al principio escéptico, accedió a revisar el sistema. Después de unos minutos de silencio en la línea, el hombre volvió a hablar. Y lo que le dijo a Laura la dejó completamente helada, más que la propia llamada. La llamada era real. Había ocurrido exactamente a las 11:47 de la noche. Y el número de origen era, sin lugar a dudas, el teléfono de Carlos. Pero aquí venía lo imposible, lo que desafiaba toda lógica y razón. El teléfono de Carlos no estaba activo, no podía estarlo, porque ese teléfono, junto con su cartera y otros objetos personales, había sido colocado dentro de su ataúd siguiendo una petición de la familia. El mismo ataúd que había sido sellado y enterrado 2 días antes. El teléfono desde el que se hizo la llamada estaba a 2 metros bajo tierra. Desde esa noche, Laura nunca más recibió una llamada de su hermano. La línea permaneció en silencio. Pero la historia no termina ahí. A veces, en la quietud de la noche, cuando la casa está en completo silencio y ella está a punto de dormirse, algo sucede. Su teléfono, que descansa en la mesita de noche, vibra brevemente. Una sola vibración, como si estuviera recibiendo una llamada que se corta antes de empezar a sonar. Una llamada fantasma. Una llamada de un número que, para este mundo, ya no debería existir. Ella nunca mira la pantalla. Tiene demasiado miedo de lo que podría ver. Esta historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde llegan las conexiones que tenemos con nuestros seres queridos? ¿Puede el amor o la desesperación trascender la barrera de la muerte? Quizás algunas llamadas simplemente no se pueden ignorar. ¿Qué harías tú si recibieras una llamada así? Piénsalo la próxima vez que tu teléfono suene en mitad de la noche. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos que te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video, con más misterios que te harán dudar de la realidad. Hasta entonces, duerme bien, si puedes.